Si tuvieras que elegir entre una vida normal o embarcarte en una aventura llena de peligros, ¿qué elegirías? Esta es la historia de Bang Bang. Después que se aprueba un tratado entre la India y Reino Unido para acelerar la extradición de Omar Zafar, un terrorista de la India, los hombres de Zafar ejecutan un plan de fuga secuestrando al coronel Viren Nanda. Durante su captura, Zafar le dice al coronel que su cuenta regresiva para su muerte ha comenzado. El coronel le responde que aquellos que sirven a su nación inician su cuenta regresiva desde el momento que se unen al ejército. Añade que miren en sus ojos, pues no tiene dolor ni miedo a la muerte, y que Zafar encontrará su final en ojos similares. Zafar le dispara y lo quema hasta la muerte. Omar es escoltado por su hombre de confianza, Amit Gul, y anuncia una recompensa de $5 millones para cualquier ladrón indio que robe el Kohinoor. Más tarde nos presentan a Harleen, una joven que vive con su abuela y espera encontrar el amor. Ella trabaja en el banco local de Simla. Un día, al ver a una de sus compañeras retirarse por jubilación sin haber encontrado una pareja por dedicarse exclusivamente a su trabajo, Harleen se da cuenta que su vida podría terminar igual, por lo que decide registrarse a un sitio web de citas por internet. Poco después, conocemos a Rashbir, quien logra robar el Kohinoor oculto en un cubo Rubik. Sin embargo, los hombres de Gul intentan apoderarse de la joya a la fuerza. Tras una pelea, Rashbir se dirige al restaurante local de Simla, donde se encuentra con Harleen, quien espera su cita por internet. Rashbir asume la identidad de la cita, y en un momento Rashbir le pregunta a Harleen si ha viajado, a lo que ella responde que no, pero que algún día lo hará. Rashbir le comenta que ese algún día puede ser nunca. Le aconseja que viva como si fuera su último día. Ambos comienzan a enamorarse, pero Rashbir se ve obligado a huir cuando los hombres que lo perseguían comienzan a dispararle. Harleen se va tras descubrir la verdad. Sin embargo, en el camino a casa se cruza de nuevo con Rashbir, quien le pide que le ayude a extraer la bala de su cuerpo. Antes de irse, la seda con un tranquilizante y le informa sobre lo que dirán de él. También le da instrucciones sobre cómo actuar si algún funcionario la traslada a un lugar supuestamente seguro. La predicción de Rashbir se hace realidad cuando dos agentes del gobierno, Sorao y su informante, le piden a Harleen que los acompañe hasta la estación de policía, pero en su lugar se dirige a un lugar seguro. Recordando las instrucciones de Rashbir, Harleen encuentra una pistola y les apunta para protegerse. En ese momento Rashbir llega y ambos logran escapar. Harleen exige regresar a casa y le reprocha a Rashbir haber confiado en él. No obstante, Harleen finalmente decide quedarse a darse cuenta que Rashbir realmente intenta protegerla. Durante el trayecto, nota que Rashbir observa determinadamente una casa, la cual será importante más adelante. Mientras visita una pizzería, Rashbir revela que robó el Kohinoor, lo que sorprende a Harleen. Sin embargo, el oficial de policía que estaba escuchando informa la situación. Rashbir, en un intento de escapar, dispara a Harleen con un sedante y salta por la ventana. Harleen se despierta en una playa y confronta a Rashbir, quien le explica que solo utilizó un tranquilizante y que haber usado una bala ella estaría muerta. Cuando Harleen toma el teléfono de Rashbir para llamar a su abuela, los funcionarios del gobierno y los hombres de Gul lograron rastrearlo, provocando un tiroteo. Esto obliga a la pareja a escapar nuevamente, eliminando todos los funcionarios como los secuaces. Al día siguiente, Harleen despierta en Praga, donde le pregunta a Rashbir cuál es su algún día. Él le responde que desea una casa, a la cual puede regresar cuando todo termine, lo que le hace recuperar su confianza en Rashbir. Más tarde, rastrean a Gul hasta un casino. Harleen y Rashbir fingen una pelea para atraerlo. Harleen se acerca a Gul, diciendo que le entregará el diamante, pero en realidad es una trampa para que Rashbir pueda confrontarlo.
Rashbir le pregunta a Gul sobre el paradero de Omar Safar, pero justo en ese momento un hombre de Gul dispara y lo mata antes que pueda revelar la información. Harleen es llevada a la embajada india, donde se encuentra con Zorawa y el jefe de la RAW, Narayanan. Él le dice que Rashbir le ha estado mintiendo y que Gul ha muerto. Le entrega un dispositivo de rastreo para que cuando esté cerca de Rashbir puedan localizarlo y recuperar el Koh-i-Noor. Tras otra discusión en el puente, Rashbir activa el dispositivo de rastreo y le da el Koh-i-Noor a Harleen. Inmediatamente le disparan y él cae al lago mientras los oficiales lo atacan. Creyendo que está muerto, Harleen regresa a casa y se reúne con su abuela, pero comienza a extrañar a Rashbir. Recordando lo que mencioné en Praga, Harleen localiza la casa que él observaba durante su viaje. Allí conoce a los padres de Rashbir, haciéndose pasar por una repartidora de libros. En un momento tenso la lleva a intentar irse, pero antes de marcharse ve la foto de Rashbir, cuyo verdadero nombre es Jay Nanda, un oficial que desapareció en una de sus misiones en el lago. Su padre se niega a aceptar la versión del ejército sobre su muerte, señalando un trofeo de campeonato de natación, ya que Jay fue la única persona que logró cruzar el lago con un solo aliento. Al regresar a casa, Harleen es secuestrada y llevada a un castillo en el desierto, donde se encuentra con Zafar, quien le pregunta dónde está el Koh-i-Noor, revelando que el diamante entregado es falso. Zorawa, quien resulta ser el informante de Zafar, le administra a Harleen un suero de la verdad para que revele la ubicación del diamante real. Sin embargo, Harleen deduce que Rashbir está vivo y que todo fue parte de su plan para llegar hasta Zafar y sus hombres. Al mismo tiempo, Rashbir llega y coloca bombas de tiempo mientras que elimina silenciosamente a los secuaces de Zafar. Dentro del castillo, Rashbir se enfrenta a Zafar y revela que el Koh-i-Noor nunca fue robado. Todo fue una operación conjunta entre la inteligencia británica y los agentes de la RAW para atrapar a Zafar. Rashbir es inicialmente elogiado por Zafar, quien le menciona que ha comenzado su cuenta regresiva hacia su muerte. En ese momento, Rashbir le repite las mismas palabras que una vez dijo el coronel Viren Nanda. Sorprendido, Zafar le pregunta por su relación con el coronel, y Rashbir le revela que es su hermano, y que ha venido a vengar su muerte. Y le dice que su cuenta regresiva ha comenzado. Mientras Rashbir cuenta, las bombas de tiempo comienzan a explotar, destruyendo el lugar. Zafar escapa con los pocos hombres que le quedan, mientras que Rashbir huye con Harleen, quien sigue bajo los efectos del suero de la verdad. El dúo escapa en la moto, perseguidos por los hombres de Zafar. Sin embargo, Zafar bloquea la carretera y toma a Harleen como rehén, exigiendo a Rashbir que robe el verdadero Koh-i-Noor y lo intercambie por ella. Rashbir lo persigue hasta que Zafar intenta huir en uno de sus hidroaviones. Rashbir logra disparar a la hélice del hidroavión, impidiendo su despegue. Harleen accidentalmente toma un arma y comienza a disparar sin darse cuenta que estaba provocando un incendio. Después de una intensa confrontación, Rashbir saca a Harleen del avión y finalmente enfrenta a Zafar, quien muere entre las llamas, de la misma forma que murió su hermano Rashbir. El avión explota y Rashbir cae al agua, perdiendo el conocimiento y comenzando a ahogarse. Sin embargo, Harleen lo rescata y los oficiales de policía lo trasladan en un avión a un lugar seguro. Rashbir se despierta en el hospital, donde Narayanan, su verdadero jefe, lo felicita por su victoria y le informa que no podrá ver ni a Harleen ni a su propia familia. Pero Harleen, haciéndose pasar por una enfermera, le administra un sedante y ambos escapan. Al despertar, Rashbir se reúne con sus padres y finalmente le presentan a Harleen. Bang Bang es un emocionante thriller de acción y romance de Bollywood, estrenada en el 2014, bajo la dirección de Siddharth Anand y la producción de Fox Star Studios.
La película cuenta con actuaciones de Hrithik Roshan, Katrina Kaif e incluye un cameo especial de Jimmy Shelby. La película se encuentra doblada al español con el título de Furia Asesina. ¿Sabías que el Koh-i-Noor ha estado en el centro de disputa entre la India, Pakistán, Afganistán y el Reino Unido por más de 150 años? Este legendario diamante, cuyo nombre significa montaña de luz en persa, fue extraído de las minas de Golconda, India, y ha pasado de manos de diversos gobernantes a lo largo de la historia. Originalmente perteneciente a dinastías indias como Rajput y los mogoles, el Koh-i-Noor fue arrebatado por el imperio persa bajo Nader Shah en 1739. Luego pasó a Afganistán y posteriormente fue recuperado por la dinastía Shid. Sin embargo, cuando el Reino Unido colonizó a la India en el siglo XIX, el diamante fue entregado a la reina Victoria tras el anexo de Punyat en 1849. Desde entonces ha pertenecido a la posesión de la familia real británica. A lo largo de los años, tanto India como Pakistán y Afganistán han solicitado la devolución del Koh-i-Noor, argumentando que fue tomado de manera injusta durante la época colonial. No obstante, el Reino Unido ha mantenido una posición de conservar el diamante como parte de las joyas de la corona, perpetuando el debate sobre su permanencia legítima. El Koh-i-Noor es uno de los diamantes más antiguos conocidos, con una historia que remonta a al menos 5000 años, mencionadas en el textos hindúes antiguos. Originalmente era mucho más grande, pero ha sido recortado varias veces y hoy en día pesa 105.6 quilates, siendo uno de los diamantes más grandes del mundo. Además, está rodeado de leyendas que afirman que atraen mala suerte a los hombres que lo poseen, pero buena fortuna a las mujeres, y actualmente está montado en la corona de la reina madre del Reino Unido. No te olvides de suscribirte a La Magia de Bollywood y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos resúmenes. También síguenos en Facebook y en TikTok para más contenido exclusivo. Aquí te dejo algunas recomendaciones de videos que podrían interesarte. Nos volvemos a ver en nuestro próximo video.